para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Gloria al Señor Jesús. Es una bendición. Dios les bendiga a todos, hermanos y amigos, niños. A ver los niños dónde están, demos gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Un saludo para todos en el nombre de Jesucristo el Señor. Qué bendición la que nos brinda el Señor de poder estar hoy en este programa tan especial de Escuela Dominical. Yo quiero que leamos la Biblia y para eso le voy a invitar para que usted abra su Biblia en San Mateo capítulo número 13. San Mateo capítulo número 13, el verso, del verso 1 hasta el verso número 9, que dice de la siguiente manera. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Qué bendición este pasaje, porque nos habla de el sembrador y la buena semilla. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos, para dar inicio a este hermoso programa en el nombre de Jesús de Nazaret. Allá en su casa donde está, cierre sus ojos y invoquemos el nombre de Jesucristo el Señor. Señor Jesús de Nazaret, invocamos, Señor amado, tu nombre que es sobre todo nombre en esta hora. Y te damos gracias por esta hermosa oportunidad al permitirnos estar en este programa, Señor. Oh, yo te pido, Señor Jesucristo, la bendición para cada uno de los que hoy estamos congregados en tu nombre glorioso. Señor, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Te ruego, Señor, que hables a nuestra vida conforme a tu santa voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Demos una alabanza al Señor Jesús de Nazaret. Allá en su casa, hermano, demos gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a escuchar una alabanza por la familia Yepes Muñoz. Nuestro hermano Julián Yepes y su esposa tienen una alabanza para la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermano Ángel. Quiero saludar al pastor, al hermano Jaime y a su familia, a todos los niños un saludo muy especial, a los hermanos y a todas las personas que nos escuchan por este medio. Quiero invitarles a todos para que glorifiquemos el nombre del Señor Jesús, para que cantemos alabanzas allá en sus casas y para que le brindemos toda nuestra adoración a Dios.
Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, hermanos, es engrandecer el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Es una gran bendición, hermano, cantarle al Señor Jesús, ya que la Biblia dice que la alabanza a Dios, el coro, la alabanza a Dios cambia las cosas. Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios y de momento las cosas se fueron cambiando cuando alguien comienza a adorar y a engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Demos gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a orar. Yo quiero hacer una oración en esta hora y es por su hogar. Quiero orar por todos los niños de escuela dominical. A ver, niños, allá en sus casitas, cierren sus ojitos porque vamos a orar por usted. Yo sé que los maestros y los padres me van a acompañar en esta oración, porque niños, ustedes tienen o ustedes son un tesoro en las manos del Señor Jesucristo. Así que vamos a orar, hermanos, por los niños y por los padres de escuela dominical. También por los maestros, para que el Señor siga dando ese mismo talento y siga multiplicando esos dones y siga bendiciendo la iglesia de el Señor Jesús. Bendito Salvador, invocamos, Señor amado, tu nombre, soberano Jesús, porque usted es bueno y maravilloso, Señor amado. Señor, yo te presento en esta hora, mi Señor Jesucristo, a todos los niños de escuela dominical. Bendito Jesús de Nazaret, yo te presento a todos los padres también, a los maestros, Señor Jesucristo. Oh, mi Señor amado, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque usted es bueno, Señor. Bendice conforme a tu santa voluntad a estos pequeños, Señor Jesucristo, que ellos puedan atesorar en sus corazones su palabra, Señor amado, y que así mismo puedan crecer en el temor tuyo, Señor de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te lo rogamos. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Aleluya. Hermanos, vamos a escuchar un coro por el grupo de maestros Semillas de Poder. El grupo de maestros Semillas de Poder cantan con nosotros un coro para la honra y la gloria del Señor Jesús de Nazaret. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó, y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí, y le dijo a Dios:
mucho furor. La roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en él sin miedo podremos vivir. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Oh, qué alabanzas, hermano. De verdad que uno comienza a escuchar y se va inspirando, porque siempre una alabanza lleva un mensaje. Gloria al nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Es una bendición, hermanos. Qué bendición la que nos brinda nuestro Dios. Yo siempre lo he dicho, lo digo y lo seguiré diciendo. Dios ha sido, es y seguirá siendo bueno con su pueblo. De una o de otra manera nos habla nuestro Dios. Aleluya. Así, con este mismo ánimo, hermano, con este mismo entusiasmo, vamos a escuchar la palabra del Señor Jesús de Nazaret, que está a cargo, y para mí es una bendición presentar en esta hora a nuestro hermano Fernando Sierra, director nacional de Educación Cristiana Pentecostal. Entonces, para mí es una bendición. Y hermano Fernando, tenga usted la amabilidad de predicarnos la palabra en esta hora. Dios le bendiga, mi hermano, y que el Señor lo use y le dé palabra para su pueblo. Dios les bendiga, estimados hermanos. Quiero saludarles en el nombre de Jesucristo, los hermanos de la Iglesia Central de La Ceja, su pastor, el hermano Jaime Foronda. Quiero saludarle a él y a su familia en el nombre de Jesucristo. Nuestra hermana Adriana Caoba, líder de escuela dominical. Vamos a orar para meditar en la palabra de Dios. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Queremos siempre honrarte. Inspíranos ahora para hablar tu palabra, Señor. Que lo que vayamos a decir impacte, afecte la vida de los oyentes. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. Amén y amén. Vamos a hablar de un tema que es el cuidado de la siembra para que produzca su fruto. Este es un hermoso programa de escuela dominical y queremos compartir, sobre todo con los padres de familia, este tema que es muy interesante. Y vamos a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, un pasaje muy conocido para los que leemos la Biblia, y dice de la siguiente manera: goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Bueno, allí nos muestra algo interesante y es un seguimiento. Para que la siembra produzca un fruto, se le debe someter a un proceso de seguimiento. No solo es sembrar la semilla, sino que también hay que darle un proceso en el cual se realiza un seguimiento a la labor que se hace. Hay una porción de la palabra de Dios que está en Isaías 5 y dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Allí nos está mostrando en ese pasaje del profeta Isaías cómo el viñador adecúa el terreno.
Dice, la había cercado. Ese es lo primero que él hace, cercar el terreno. Luego dice, y despedregado. Se sacan las piedras, se limpia el terreno. Luego plantó las vides escogidas. Y allí nos está mostrando toda la labor que hay que hacer para que se den una buena cosecha. Por eso es importante que nosotros tengamos pendiente también lo que nos dice la palabra de Dios en la parábola del sembrador. En el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, dice que él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Allí estamos mirando nosotros que hay un seguimiento, una insistencia en sembrar la semilla. Porque al tener el corazón una disposición determinada en un determinado momento, se necesita que el que siembra la palabra en el corazón de cualquier oyente, ya sea un niño o un joven o un adulto, tenga esa paciencia de mirar que la semilla quede bien plantada. En la explicación que da Jesús de esa parábola, dice lo que ocurre. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y también dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que es sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce. Entonces estamos mirando que por eso en la parábola de la viña, lo primero que se hace es cercar el terreno. Lo segundo es quitarle las piedras. Lo tercero es hacer un lagar, o sea que de ese entorno no se sale el viñador, el que siembra. Y por último le pone una torre, Y esa torre es de vigilancia. Esa torre es para que los enemigos no entren y dañen la cosecha. Entonces, mirando esto implica algo que es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces el estado del corazón está en una determinada forma que necesita una vigilancia. Y es así como un padre de familia que quiere sembrar la semilla en el corazón de su hijo. No solo se puede confiar en el maestro de escuela dominical. El maestro de escuela dominical hace un trabajo complementario, pero en la casa del padre, en las devocionales, en los consejos, en la invitación a la intimidad de la familia, él puede insistir en la siembra de esta palabra. La orden realmente es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, para que el que creyere y llegue al bautismo sea salvo. Por eso no es solamente orar por los niños, no es solamente orar por el adolescente. Hay que hablarle la palabra, hay que hablarle del evangelio, que Cristo Jesús murió por sus pecados, porque así está en las escrituras. Y luego lo sepultaron, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Ese es el evangelio. Esa es la parte que se complementa con la que está en Lucas en el capítulo 2, donde dicen los ángeles a los pastores que cuidaban las vigilias del rebaño cuando nació Jesús y les anuncian, queremos darle una buena noticia, será de gran gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor es el Salvador. Cristo el Señor, el Salvador, es Salvador porque murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y al ser sepultado, duró 3 días y 3 noches, pero se levantó entre los muertos al tercer día. Esa palabra, cuando el muchacho, el niño, la oye continuamente y es limpiado su corazón por la palabra, es como si usted despedregara un terreno, como si usted le cortara la maleza al terreno, como si usted insistiera en volver a plantar hasta que se pega allí esa palabra
y da el fruto que se quiere. Bendito sea el Señor. Entonces es un proceso, porque el versículo que leímos para comenzar dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como la gota sobre la hierba. Eso implica un seguimiento, porque cuando es un aguacero rápido, a veces no empapa el terreno, pero cuando es un rocío fino, continuo, un sereno, que decimos nosotros, un chubasco, entonces ese, por el largo tiempo que dura cayendo el agua y en una cantidad mínima pero continua, entonces ablanda el terreno y lo hace fructífero. Y por eso estas palabras que he leído implican algo que es un seguimiento, implica una constancia, y eso muestra a un padre constante en aplicar la palabra de Dios al corazón de su hijo. También podríamos decirle el porqué, la importancia de ese seguimiento, de ese proceso. Porque, por ejemplo, en una ocasión el profeta Eliseo le dijo a un rey de Israel: golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. El profeta se molestó porque le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Bendito el Señor. Pero como te cansaste, solo lo derrotarás 3 veces. O sea que a veces uno se conforma y dice: no, ya es suficiente. Es que ese muchacho es empedernido, ese muchacho es muy duro de corazón. Ya se le dijo, pero no es cuestión de que se le diga. Es cuestión de que se le muestre una constancia y se le muestre cómo se logran los objetivos. Porque se logran los objetivos cuando uno es insistente. Fíjense que hay una parábola de la insistencia al orar, cuando dice que ¿quién de vosotros, si viene un amigo a medianoche y le dice: ábreme, dame pan, que vino un caminante de visita? Dice, no se levantará por ser su amigo, se levantará por la insistencia, por la importunidad con que lo está llamando a medianoche. Aunque sus hijos estén dormidos, acostados, no importa. Él se levantará por lo inoportuno, no porque sea su amigo realmente. Y entonces la Biblia nos muestra a Jesús enseñando sobre cómo se logra un objetivo, una respuesta a una oración, y cómo se logra que la palabra dé resultado en el corazón del muchacho. Entonces el padre de familia debe estar atento a esto. Hay otra explicación, por ejemplo, que está en Josué 6, que es la historia de la caída de los muros de Jericó. Y dice: y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, y el muro se derrumbó. Si usted lee toda esa historia, usted se dará cuenta que ellos comenzaron dándole una vuelta al día. Y por 7 días le dieron una vuelta diaria, pero el último día le dieron 7 vueltas. Y cuando le dieron las 7 vueltas, entonces también gritaron. Y dice la Biblia que por la fe cayeron los muros de Jericó, por la fe de ellos. Claro, delante de ellos iba el arca de la presencia de Dios, pero iban también los sacerdotes, iba el pueblo más atrás. Y de pronto pensarían que era una locura. Los que estaban encerrados han podido pensar: esos están locos, dando vuelta. ¿Qué creen? Que los muros se van a caer así. Pero era lo que Dios había mostrado para hacer. Y entonces eso implica seguimiento, y el seguimiento en este caso implica fe. Fe de que Dios quiere salvar al muchacho. Dios quiere salvar a mi hijo, pero tiene una forma en que lo salva. No lo salva de cualquier manera, lo salva por la locura de la predicación, dice la Biblia. Entonces, nosotros podemos mirar otro ejemplo, y es el ejemplo de Jonás. Jonás dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. Entonces Jonás, ¿cuántos días predicó Jonás? Predicó 40 días. Porque Dios le dijo que predicara durante 40 días. Y el mensaje era uno solo. No era un mensaje de pronto muy elocuente, pero era claro, era objetivo. Decía: si no se arrepienten de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y entonces, claro, ellos cuando vieron la seguridad con la que ese profeta hablaba, y vieron cómo él también, la experiencia que había tenido, porque yo leyendo esa porción muchas veces me he preguntado, tiene que ser que ese gran pez vomitó a Jonás a las orillas de Nínive. Nínive está a la orilla de un río, y ese río desemboca en el mar, y a él se lo tragó el gran pez en el mar. Y entonces ese pez Dios lo mandó a que diera la vuelta
eso es algo extraordinario. Ese pez tuvo que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, que es la punta del África, y entonces subir por el océano que queda allí a la entrada del río Éufrates, y subir por allí y vomitarlo. Y claro, ¿quién no le va a creer a alguien que salió del estómago de un gran pez? Sobre todo porque ellos tenían un Dios que era mitad pez y mitad hombre. Y entonces ellos, dice, esa es una tradición que hay, que ellos tenían un Dios así, y que al ver a Jonás salir del vientre del pez, ¿quién no le va a creer a un hombre que sale del vientre de un pez? Dios usa muchas formas, pero entonces uno tiene que ser obediente. ¿Por qué? Porque ese entrar de Jonás en la ciudad, aunque al comienzo era renuente a ir, terminó yendo, terminó reconociendo que la salvación le pertenecía a Dios. Y entonces el pez lo vomita. Cuando él dice la salvación es de Jehová, entonces Dios manda al pez y el pez lo vomita. Y él enseguida entra a la ciudad y comienza a predicar por 40 días. Estaba molesto, claro que estaba molesto, porque él sabía que Dios iba a salvar a esa ciudad. Y entonces Dios tiene que darle una experiencia, la de la calabacera. Usted la puede leer en el libro de Jonás. Y entonces cuando Dios le da esa calabacera, porque él deseaba morirse y el sol le daba y la arena le daba duro a su cuerpo, pero sin embargo Dios hizo que saliera una calabacera. En un instante prácticamente salió la calabacera y se llenó de hojas, y la sombra, claro que lo contentó, pero enseguida Dios mandó un gusano y el gusano se comió la calabacera, y este hombre le ha dado un enojo extraordinario, un enojo terrible, y él deseó morirse. Y entonces Dios le abre el entendimiento y le llama la atención, le dice, fíjate, tú estás dolido porque una calabacera en la cual tú no trabajaste, una calabacera en la cual tú no supiste ni cómo salió, y te duele, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto más no tendré piedad yo de Nínive? Esa gran ciudad que tiene tantas personas y tantos niños y tantos animales. O sea que Dios tiene cuidado de los seres humanos, de su creación, de los animales, de todo. Está interesado en que todo lo que él hizo se salve, y la actitud de Jonás al predicar implica obediencia. O sea que en el seguimiento, si hacemos un repaso, el seguimiento implica constancia en el trabajo de llevar a los niños al conocimiento de Jesús. Implica constancia, implica, además de constancia, implica lograr un objetivo, y el objetivo es que se salve el muchacho, que él se salve, que conozca a Jesús, que sea como Jesús. Lo siguiente es que implica fe. El seguimiento implica fe. Y en lo que he dicho de Jonás implica obediencia. Qué bueno que seamos obedientes a la hora de compartir el evangelio como padres de familia con nuestros hijos. Bendito sea el Señor. Y dice que en la parábola del sembrador, dice, el sembrador salió a sembrar y parte cayó en el camino y siguió sembrando, y parte cayó entre las piedras, pero siguió sembrando, y parte cayó entre los espinos, pero siguió sembrando hasta que cayó en buena tierra. Entonces, ¿por qué hay que insistir tanto? Hay que insistir tanto por lo que dice allí, porque si el corazón es muy pedregoso, es muy duro, entonces la semilla no persevera, no crece. Si cae a la orilla del camino, se la comen las aves. El diablo siempre está haciendo un trabajo para engañar a la gente. El mundo siempre está dando con ímpetu contra la vida de las personas. Le llama la atención los afanes, las amistades, todo. El muchacho tiene todo un entorno social al que hay que derrotar. Cuando la palabra es sembrada, ella se encarga, cuando se insiste en sembrarla, hasta que encuentra el lado en que el corazón la recibe. Bendito el Señor. Entonces, eso implica perseverancia. Perseverancia. La Biblia dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá con regocijo, trayendo el fruto, porque aquí estamos hablando del cuidado de la siembra para que produzca su fruto. Ahora, también Pablo le dice a Timoteo, si el labrador quiere participar de los frutos, debe hacer un trabajo primero. Y ese trabajo es un trabajo que tiene que tener todo lo que ya he dicho anteriormente. Tiene que tener constancia, tiene que tener perseverancia, tiene que tener fe, tiene que tener oración, tiene que tener disposición. Bendito el Señor. Tiene que tener paciencia, porque con la paciencia, hermanos, ganaremos nuestras almas y las almas de nuestros hijos. Entonces, qué interesante
esta labor del seguimiento, esta labor de limpieza, porque si hablamos, por ejemplo, de lo que es el sembrar, nosotros podemos mirar, por ejemplo, otra porción bíblica allá en Isaías 28, porque a veces uno puede decir, hermano, pero es que yo no sé cómo hacer con este muchacho, yo no sé de qué lado cogérmelo, no sé cómo trabajar con él. Bueno, mire lo que dice aquí, y es posible que esto le dé ánimo, estas palabras le dé ánimo. Mire lo que dice, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su lugar apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Entonces fíjese que Dios es el que nos puede instruir. Si tú hablas con Dios en la devocional privada, el muchacho te está viendo. Primero que todo, le estás dando un buen ejemplo cuando tú haces una devocional en tu casa. Pero Dios, en tu oración particular, tú le puedes pedir y Él te puede mostrar cómo lograr que el muchacho te escuche. Porque no tiene que ser con violencia ni a la brava, sino que Dios puede mostrarte una forma en que Él se interese, en que Él te escuche. Porque aquí lo dice, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces mire que implica un proceso. Pero para que nosotros satisfagamos esa necesidad en el corazón del muchacho, como padres de familia, entonces tenemos que tener la paciencia que da el Espíritu Santo para realizar esa labor. De hecho, es importante que nosotros, cuando prediquemos la palabra, lo hagamos en el momento en que veamos la oportunidad, aprovechemos la oportunidad. Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es un proceso. Eso es un proceso y tú que pasas mucho tiempo con tu hijo, tú puedes hacerlo. Está el ejemplo del carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos está escuchando que unos hombres que están golpeados, maltratados y allá en la mazmorra, en lo profundo de la cárcel, con un cepo puesto, y sin embargo dice que orando cantaban al Señor. Y cuando estos hombres están alabando al Señor, está escuchando ese carcelero y ocurre un milagro prácticamente. Hay un temblor y en ese temblor la cárcel es estremecida, es remecida y entonces se abren las rejas de la cárcel. Se caen los cepos que los aprisionaban a ellos. Este carcelero dijo, se me escaparon los presos y se iba a quitar la vida. Pero Pablo, percibiendo que él iba a hacer esto, le gritó seguro desde allá, desde el fondo, no te quites la vida. Y él pregunta, varones, ¿qué haré para ser salvo entonces? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hay muchos creyentes que cuando leen ese versículo piensan que es que automáticamente que ellos creen y se bautizan, ya se salva todo el mundo en su casa. Pero no leen lo que sigue. El carcelero los sacó de la cárcel, de la prisión, los trajo a su casa y llevó a su familia para que oyeran la predicación del evangelio por medio de Pablo y de Silas. No se puso solo a orar por ellos. No solamente se bautizó él, no, él trajo a su familia para que escuchara, a sus hijos, a su esposa, y escucharon. Y esa noche ellos también se arrepintieron y se bautizaron en el nombre del Señor. Y enseguida dice, enseguida les servía. Entonces la Biblia está llena de ejemplos en que la acción de la palabra se necesita para que los corazones, por empedernidos que sean, al ser la palabra como un martillo que quebranta la piedra, entonces los corazones también se ven quebrantados. Pero un martillo no quebranta una piedra muchas veces al primer martillazo. Hay que darle muchos martillazos. Si usted va a derrumbar una edificación, usted tendrá que dar muchos martillazos.
Y de acuerdo al tamaño del martillo, así también será la cantidad de golpes que tenga que dar. Qué bueno hacerse un experto en conocer las escrituras, en escudriñarlas. ¿Para qué? Para poderlas mostrar mejor a nuestros hijos. Entonces, hay dos cosas. En ese proceso se ven dos cosas. El ejemplo de cómo yo vivo una vida consagrada a Dios, la están viendo mis hijos. Y cuando yo le hablo, entonces seré como Jesús. Porque Jesús, a diferencia de los fariseos, hablaba como el que tiene autoridad. Porque si yo le digo a mi hijo que es hermoso orar, pero nunca me ve orar. Si yo le digo a mi hijo que es bueno, que es saludable, que es edificante leer la Biblia, pero ellos nunca me ven leyendo la Biblia. Entonces, claro, cuando yo le diga eso, dice, papi, pero si tú nunca lees la Biblia. Es como el padre inconverso que le dice a su hijo, mira, mi hijo, no fume, pero él se fuma 2 paquetes diarios. Entonces, ¿con qué autoridad le habla? Por eso muchas veces, decimos, mire, que le digan al presidente de la juventud que le vaya a hablar a mis hijos a ver si lo escuchan. Pero ¿por qué no te pueden escuchar a ti? Si tú puedes tener autoridad delante de ellos. Nadie enciende una luz para ponerla debajo de la cama, ni para ponerla debajo del almud. Cuando alguien enciende una luz, dice que lo pone en lo alto de la casa, para que todo el que entre a esa casa sea alumbrado por la luz. Jesús te puso en tu casa como una luz, como una lámpara encendida. ¿Para qué? Para que todos los que están en tu entorno familiar puedan ver en ti, no en otro, en ti, no en el pastor, no en el presidente de la juventud, sino en ti, querido padre de familia, que ellos puedan ver en ti a Jesucristo, a la luz del evangelio, que los alumbre, que los ilumine, que les amplíe el conocimiento y les abra el entendimiento. Qué bueno que nosotros podamos tener esa deferencia con nuestros hijos, esa preocupación, esa dedicación de un tiempo en que se escuche la palabra de Dios. Imagínense, yo tenía un abuelo que me enseñó a leer en la Biblia. E incluso siendo ya pastor, yo lo iba a visitar y mi abuelo decía, venga acá, mijito, venga acá. Yo sé que usted es pastor y que usted sabe más que yo. Así me decía. De pronto era irónico un poquito en eso, porque el viejo sabía más que yo. Claro, tenía como 80 años y tenía más de 50 de ser creyente. Y entonces me decía que, pero venga, lea aquí la palabra. Usted es pastor y sabe más que yo, pero lea la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Y sin yo decirle muchas veces alguna cosa, Dios me hablaba y me ayudaba a solucionar dificultades que tenía en mi congregación. ¿Por qué? Porque había alguien pendiente. Fíjese que aunque ya yo estaba adulto y aunque ya había hecho un trabajo, le estaba dando un seguimiento. Yo recuerdo, hay un ejemplo también de un pastor amigo muy anciano, ya está retirado, y un día lo vieron entrando sonriente a una reunión. Él por lo general tenía un rostro serio, él no se reía mucho, pero lo vieron que entró sonreído, con una cara de contentamiento tremenda, y entonces le preguntaron, ¿y usted por qué viene sonreído? Y él dijo, es que yo acabo de bautizar una pareja. Bauticé una parejita y le dijeron, hermano, pero si usted tiene como 50 años de ministerio, ¿cuántos no habrá bautizado? Y él dijo, es que tengo 25 años de estar hablándoles y hoy los bauticé. Entonces muchas veces queremos lograr resultados con nuestros hijos, pero no les hablamos, no les damos un seguimiento, no perseveramos en tratar de persuadirlos de la forma en que Dios los ama, en que Dios los guarda, en que Dios los ha ayudado. Desde que usted como padre conoció el evangelio. Bendito el Señor. Es hermosa la heredad que me ha tocado, dijo David. ¿Sabe por qué? Porque su heredad era Dios. Y Dios es algo extraordinario cuando llega a la casa nuestra. ¿Por qué? Porque Él levanta del polvo al pobre y hace sentar con los príncipes de su pueblo. Yo puedo mostrarle a mis hijos lo bueno que ha sido Dios conmigo, porque eso fue lo que pasó también con él, que estaba endemoniado, vivía entre las tumbas, desnudo, aullaba como un loco, lo ataban con grillos, con cadenas y las reventaba. Y era porque tenía una legión de demonios dentro. Pero llegó Jesús y Jesús lo liberó de ese terrible malestar en que vivía, de esa terrible ruina, de esa terrible vergüenza que pasaba, de ese dolor en el que vivía. Y entonces él quiso irse con Jesús. Pero Jesús le dijo, no te puedes ir conmigo. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso quiere decir que Jesús se me apareció
para que yo le contara a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, lo bueno que ha sido el Señor conmigo. Hermano, Dios te bendiga y ojalá tú puedas dedicarle un tiempo y establecer un proceso con la dirección de Dios para que tus hijos sean salvos. ¿Para qué? Para que al mostrar tu cuidado sobre esa siembra que es tu casa, produzca el fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, como dice la parábola del sembrador. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Hermano, qué bendición, qué hermoso mensaje. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y sin duda,
Dios nos ha hablado en esta noche. Es una bendición, hermano, porque Dios siempre ha tenido, tiene y tendrá compasión y misericordia por su pueblo. Gloria al nombre del Señor Jesús de Nazaret. Bueno, hermanos, ya para terminar quiero dar los anuncios que corresponden para este fin de semana. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Viernes, óigase bien, viernes, sábado y domingo seguiremos de fiesta con escuela bíblica vacacional. A las 3 de la tarde estaremos dando inicio a nuestros cultos para la honra y la gloria del Señor Jesús. Tendremos como invitada especial para predicar la palabra nuestra hermana Jacqueline Restrepo. Gloria al nombre de Jesucristo, quien es secretaria de escuela dominical de nuestro distrito número 9, con el tema Llenando mi vasija. Así que prepare su vasija, hermano, porque el Señor la va a llenar de su Santo Espíritu. Gloria al nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y el domingo, gran escuela dominical a las 10 de la mañana. Domingo, gran escuela dominical, donde el predicador invitado será nuestro hermano Jaime Foronda, nuestro pastor, con el tema Tu palabra, raíz y fundamento de mi niñez. Aleluya. Así, hermano, que vamos a orar para despedir entonces este programa. Señor Jesucristo de Nazaret, oh Señor amado, invocamos tu nombre glorioso y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, bendito Señor, porque usted es bueno y nos da siempre de su amor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted siempre nos ha hablado de una manera especial a cada uno de nosotros. Bendito es tu nombre, Señor Jesús de Nazaret. Ahora te ruego que bendigas a cada hogar, bendigas a cada niño, Señor Jesús, que puedan seguir con ese ánimo, Señor, de seguir aprendiendo de tu palabra, Señor Jesucristo. Oh, mi Señor amado, que tú nos llenes de salud y que nos guardes de todo mal y de todo peligro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo ruego, Padre Santo. Amén y amén. Demos una alabanza al Señor Jesucristo. Así, hermanos, que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga, un abrazo bien fraternal, bien caluroso, en el nombre de Jesús.